El primer párrafo dice así: cuiden de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendrán recompensa de su Padre Celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no lo vayas trompeteando por delante como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres. En verdad les digo que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. El primer versículo nos dicen: cuiden de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendrán recompensa de su Padre Celestial. ¿Qué es la justicia? Yo les decía la vez pasada que justicia se usa mucho esta palabra en el Evangelio de San Mateo. Y es lo mismo que santidad. En el contexto judío significa el conjunto de actos que merecen la salvación. Y los actos principales eran la limosna, la oración y el ayuno. Les dice Jesús: cuiden de no practicar estos actos para ser vistos de los hombres, si no ya recibieron su recompensa. Esto es muy importante porque nosotros podemos practicar la oración, el ayuno y también la limosna, no con recta intención, no para ayudar, sino simplemente para recibir honras. Esto es para cosechar aplausos, lisonjas. No buscamos a Dios, nos buscamos a nosotros mismos. Y los judíos eran los hipócritas que querían practicar solamente externamente para ser vistos. Ellos se creían que ya eran santos, que eran buenos. Se hacían pasar los fariseos por justos y se les llamaba los justos, los hasidim, los piadosos. Y como creían que estaban bien con Dios, lo único que les interesaba entonces era estar bien con los hombres, que reconocieran sus méritos, que vieran que eran hombres buenos o hombres santos, y para eso practicaban estas obras, no para buscar a Dios, sino para cosechar aplausos. Y Jesús les dice: cuídense bien de no practicar su justicia, esto es, estas obras, estos actos, de una manera hipócrita, solamente para cosechar aplausos, lisonjas, buenas palabras de los demás. Y de hecho, la limosna, ellos la hacían de una manera hasta ridícula. Algunas Biblias traducen trompeteando. Llevaban un muchachito que iba tocando la trompeta y todo el mundo volteaba y ellos dando limosna. Fíjense, hasta ridículo. Llamar la atención, ¿para qué? En el momento en que daban limosna. O si no, también el niño estaba con la trompeta, tocaba la trompeta y en ese preciso momento ellos daban la limosna para que los demás los vieran. Se ve hasta ridículo hacer este teatro. ¿Pero por qué lo hacían?
precisamente para ser vistos, honrados, para cosechar la estimación, la buena reputación en que los tuvieran los demás. Dice, ya recibieron su recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Pues que los tengan por buenas gentes y ya. Pero una recompensa para el día del juicio, nada. Que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha. Así tenemos que obrar. Cuando des limosna, que no se sepa. No lo publiques, no presumas, no digas yo he hecho esto y esto y esto, que quede en lo secreto. Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará, porque entonces si lo haces por Él, no lo haces por ti. Y esto repercute también en nuestra vida. ¿Tú por quién haces las cosas? ¿Por ti mismo? ¿Para cosechar estimaciones, aplausos? ¿O lo haces por Dios? Que nadie sepa más que Dios. No lo publiques. Que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Recuerdo a un santo, un muchacho santo, Pier Giorgio Frassati, de Italia. Murió joven, como de 25 años. Y a la hora de su muerte, sus padres se admiraron de que muchísima gente fue a su funeral y a velarlo. Muchísima gente. Exagerado. ¿Y todo por qué? Porque él hacía muchas obras de caridad. Visitaba enfermos, iba a hospitales, ayudaba a los pobres, daba catecismo, y sus padres nunca supieron esto. Y se admiraron cuando vieron que en su funeral estaba lleno de gente. Este joven supo seguir el consejo del Evangelio, que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Reflexionemos, porque si no, estas obras de piedad se echan a perder. Es una piedad falsa, que en vez de conectarme con Dios, me conecta con el orgullo, con la hipocresía. Enseguida dice, y cuando oren, no sean como los hipócritas, que gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, bien plantados para ser vistos de los hombres. En verdad les digo que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está allí en lo secreto. Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Otra de las prácticas que hacían ellos es la oración. Y vaya que les gustaba orar mucho. No crean que decían una oración, no, muchos salmos. Pero además oraban con movimientos del cuerpo. Se movían, porque también era una expresión también de que el cuerpo estaba alabando a Dios. Y ellos buscaban las plazas, el mercado, cuando tanteaban que las trompetas de plata en los aleros del templo iban a señalar el rato de oración. Lo anunciaban por unas trompetas. Ellos ya tanteaban la hora y estaban por casualidad en la plaza. Y cuando tocaban a la oración, ellos comenzaban a rezar. ¿Para qué? Para que la gente los viera. Yo no sé si se podían concentrar o no en el mercado. Y además que su intención no era recta. Dice Jesús, tú cuando reces,
entra en tu aposento. Nos imaginamos una casa con muchos aposentos. No, la casa era un solo cuarto. Probablemente, dicen los estudiosos, se refiere aquí al cuartito dentro del cuarto, que era la casa, el dormitorio. La cocina era afuera, en el patio, muy sencillo. Todavía sí se usan en varias partes allá de la India, de Oriente, en el suelo, cocinaban ahí, en el patio. Hacían un pequeño hornito y ahí se sentaban. Y esa fue la cocina, el comedor de Jesús. Entonces la casa no tenía aposentos, no tenía cuartos. Entra a tu cuarto, entra a tu aposento. ¿Qué significa? Dentro de la casa había un cuartito donde guardaban los granos, como la alacena. Entra ahí, cierra la puerta y que nadie te vea orando más que Dios. No lo publiques, no vayas para que te alaben. Hazlo con recta intención, porque si no echas a perder también es obra buena. Y finalmente, enseguida da unas recomendaciones para la oración. Y aquí es el momento en que Jesús enseña a orar a sus discípulos. Cuando oren, no sean como los hipócritas, que gustan de orar en las sinagogas, en las esquinas, etc. Y al orar, no charlen mucho como los gentiles. Gentiles son los paganos, los que no conocen a Dios, que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. No sean pues como ellos, porque su Padre sabe lo que necesitan antes de pedírselo. Jesús da aquí una recomendación. Los gentiles, los que no conocen a Dios, dice, se imaginan que van a ser escuchados por su palabrería. Pero también los hipócritas, ellos rezaban muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y se imaginaban que entre más palabras, más palabras, más palabras, iban a ser escuchados. Dice Jesús, no sean como ellos. ¿Por qué? Porque su Padre ya sabe lo que necesitan, ya saben sus necesidades. Y entonces Jesús nos enseña a rezar. Y es aquí donde está el Padre Nuestro. El Padre Nuestro viene en dos versiones, en el Evangelio de Lucas y en el Evangelio de Mateo. Y son dos Padres Nuestros distintos, semejantes en lo esencial, pero uno es más corto que el otro. El de Lucas es más corto. Por lo tanto, tal vez sea el original, porque nadie se hubiera atrevido a recortar la oración de Jesús. En cambio, tenemos muchos ejemplos de que nos gusta añadir. Les pongo un ejemplo. En el Padre Nuestro, yo oía que cuando estaba pequeño, que las personas decían, hágase Señor tu voluntad, y nomás es hágase tu voluntad, pero añaden. Añadir es más fácil que quitar. Perdónanos ese. Santa María Madre, ruega Señora por nosotros, ruega Señora. Por los siglos de los siglos, amén, por los siglos, amén. Aumentamos, nos gusta aumentar. Mas líbranos y guárdanos de todo mal. Más bien aumentamos que quitamos. Estas dos versiones que están en el Evangelio de Lucas y en el Evangelio de Mateo son iguales en lo sustancial, pero la de Lucas es más corta, que tal vez sea la original. La de Mateo tiene añadiduras, es más, pudiéramos decir,
mejor cortada, más equilibrada, con más sabor judío. Tal vez en esto del sabor judío, algunas expresiones son las originales. En cambio, por la longitud, la de Lucas parece que es la original. Entonces, Jesús nos enseña a rezar. Y Mateo va a poner la oración que rezaba su comunidad. Lucas va a poner la oración que rezaba su comunidad. El Padre Nuestro se rezaba en dos versiones distintas, pero iguales en lo sustancial. Nada le falta una que no esté en la otra. Pues bien, Jesús nos enseña a rezar. La oración en Lucas tiene un prólogo donde dice que Jesús los invita a rezar. ¿Por qué? Porque los gentiles a los que se refiere Lucas no sabían rezar o rezaban muy poco y los anima a rezar. En cambio, en Mateo, como saben rezar y rezan mucho, les dice cuando recen, pero no con tanta palabrería. ¿Por qué? Porque Dios ya sabe lo que necesitan. En una anima en Lucas, en Mateo corrige porque ya saben rezar pero rezan mal, ahí los corrige. Vean qué interesante es. Son dos catecismos de oración. El de Lucas para los gentiles, los paganos, y el de Mateo para los fariseos y cristianos que venían del judaísmo, que rezaban mucho, mucha palabrería. En una anima y en otra corrige. Bien, el Padre Nuestro entonces es la oración misma de Jesús. Es como Él se dirigía a su Padre. Entonces es algo muy íntimo. Es la espiritualidad de Jesús. Nos revela la relación de Él con su Padre. ¿Cuáles eran las prioridades en su oración? Y de hecho la oración no es muy larga, es más bien corta. Pero no le falta nada. Es la oración perfecta. La oración bien equilibrada, porque es la oración de Jesús. El mejor de los hijos que se relaciona con el mejor de los padres. Cuando recen así, y nos enseña el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Empieza con la palabra Padre. Por lo tanto, el Padre Nuestro es una oración filial, de confianza. Y en esto se distingue mucho de las oraciones de los judíos. Los judíos, para empezar su oración, tenían muchos epítetos. Una vez yo conté 18 epítetos antes de empezar la oración. Padre bueno, Padre de Abraham, Isaac y Jacob, Dios poderoso, Señor del cielo y de la tierra. 18. Cuando llegaban ya a pedir, ya estaban cansados o se les había olvidado ya de tanto. Un pórtico muy grande. En Jesús, una sola palabra, Padre, Padre. Quiere decir que hay mucha confianza. Es como el niño cuando se dirige a su papá. Papá, tengo esto. Y en la palabra papá está todo. Cariño, sencillez. De hecho es una oración de confianza. Es una oración como hablaría un hijo con su padre. Padre nuestro que estás en los cielos. Aquí agrega que estás en los cielos. En cambio en Lucas nomás es Padre.
santificado sea tu nombre. Aquí es Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Y qué significa? Que ese papá cercano, al quien tú te diriges con tanta confianza, también es Señor del cielo y de la tierra. Es un Dios poderoso. Por lo tanto, hay confianza porque lo quieres, porque te quiere. Es tu papá, pero también es poderoso. Puede concederme lo que yo le pido. Por un lado, cercano, papá. Por otro lado, el Dios trascendente, el Dios de los cielos, Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre, es el primer deseo. Santificado sea tu nombre. El primer deseo, no en imperativo, sino en deseo. Santificado. ¿Qué desea Jesús? Que tu nombre, esto es, tu persona, Señor, sea santificado. Que los hombres no te deshonren, que vean tu santidad y que santifiquen ese nombre, lo honren. Que reconozcan tu gloria, Señor, y tu gloria es el amor. Santificado sea tu nombre, es lo que primero pide Jesús. Que tu nombre no sea vituperado entre los pueblos, que no te deshonren los hombres, que teman tu santidad, que la reconozcan, que lo primero que tengamos nosotros sea honrar la santidad de Dios, darle gloria a este nombre glorioso, el nombre de Dios, la persona de Dios. Que todos te den gloria, Señor, que todos reconozcan tu santidad. Santificado sea tu nombre. El segundo deseo que tiene el Padre nuestro es: venga tu reino. Y algunos piensan que esta es la frase central, porque Jesús predicó el reino de Dios, el reinado activo de Dios. Jesús anuncia que Dios va a reinar en el mundo, en los corazones. Y por lo tanto, si reina Dios, se van a acabar las injusticias, los secuestros, los abortos. Si reina Dios, va a haber paz, tranquilidad, bondad, armonía, hermandad. Donde reina Dios, la historia cambia. Donde no reina Dios, entonces reina el maligno, reina la muerte, la injusticia, la pobreza, la miseria, el egoísmo, las guerras, los abortos. Qué tristeza cuando no reina Dios. Y los hombres son los primeros en sentir las consecuencias de si reina Dios o reina el maligno. ¿Qué le pedimos? Venga tu reino, Señor. Queremos que ya reines. Es cierto que el reino de Dios ya comenzó, pero todavía hay cizaña, todavía hay brotes del mal, todavía los malos no se convierten, todavía hay muchas regiones donde no conocen a Dios. Señor, ven a reinar. Es un grito, un anhelo grande que tiene el hombre. Señor, ven. Ven a reinar ya. Venga tu reino ya, Señor. Ya reina completamente, Señor, que no nomás empieces a reinar. Ya extiende tu dominio, tu señorío sobre toda la creación. El reino de Dios, ¿qué es? Es la dicha de ser amados por Él y de aceptar el señorío de Dios en nuestras vidas. Primero, la dicha de ser amados por Él. Ese es el reino. La alegría de que Dios me ama. Y como consecuencia de esto,
acepto el señorío de Dios en mi vida. Y esto es lo difícil, porque muchas veces no queremos que Dios reine. Queremos nosotros ser señores de nuestra vida. Queremos que mi voluntad se haga y no la de Él. Sobre todo algunas cosas que son más difíciles. Y entonces, con nuestra vida, estamos diciendo que no queremos que Dios reine. Con la boca, ven Señor a reinar. Con nuestros hechos, no queremos que reine. Venga tu reino, Señor, y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Este tercer deseo, el primero, el nombre, santificado sea tu nombre. El segundo deseo, venga tu reino. El tercer deseo, que se haga tu voluntad, Señor. Es como una ampliación, un desdoblamiento del anterior deseo. Venga tu reino. ¿Cuándo reina Dios? Cuando los hombres hacen su voluntad. Y esto le pedimos a Dios, Señor, que se haga tu voluntad. ¿Por qué? Porque estamos viendo que muchos hombres pisotean la ley de Dios. No quieren hacer lo que Dios quiere. Se burlan de Él. Y la voluntad de Dios es nuestra salvación. Que se haga tu voluntad, pero no de cualquier manera. Que se haga tu voluntad como se hace en el cielo, con esa perfección, así en la tierra como en el cielo. Y en el cielo se hace la voluntad de Dios de manera perfecta, de manera total. Así queremos que esa perfección en hacer tu voluntad como se hace en el cielo, se haga también aquí en la tierra, Señor. Que no nomás te obedezcan a medias, cuando quieran, cuando sea fácil. No, con la perfección del cielo, así en la tierra como en el cielo. Como se hace en el cielo, que se haga en la tierra, Señor. Y le estamos pidiendo eso. ¿Por qué? Porque cuesta hacer la voluntad de Dios. En lo fácil lo hacemos. Cuando nos cuesta, ya no lo hacemos. A mí me da mucha tristeza cuando voy a regiones donde siembran mucha marihuana. Todo mundo siembra. ¿Y cómo le dicen a Dios? Hágase tu voluntad. Si ellos están haciendo lo que Dios no quiere. Y no nomás en eso, la corrupción, etcétera. ¿Por qué? Porque cuesta hacer la voluntad de Dios. Por eso le pedimos que se haga tu voluntad, Señor. Arrástranos, sedúcenos, motívanos, Señor, para hacer tu voluntad, pero perfectamente. Llevamos la invocación inicial, Padre, Padre nuestro, que es el pórtico para toda la oración. Y esta palabra la podemos repetir delante de cada petición. Padre, que tu nombre sea santificado. Padre, que venga tu reino. Padre, que se haga tu voluntad. Enseguida siguen 3 peticiones, pero en forma de imperativo. Ya no es en forma de deseo, Señor, que tu reino venga, que tu nombre sea santificado. No, ahora danos. Estas 3 peticiones en forma de deseo miran a Dios, el honor de Dios, que tiene que ser el primer impulso de la oración, Dios, los intereses de Dios, que muchas veces nosotros no los tenemos en primer lugar. Cuando vamos a pedir a veces nomás yo, mi hijo, mi salud, mi trabajo, mi esto, y nunca lo primero que sea Dios.
Fíjense Jesús, Señor, lo que más me interesa es tu nombre, Señor, que vengas a reinar, que los hombres respeten tu voluntad, que se haga tu voluntad. Jesús nos enseña a que toda oración nuestra, primero busquemos los intereses de Dios. Porque si no es puro egoísmo, vamos nomás a pedir, a pedir. Yo me imagino que qué hermoso es cuando un hijo tuyo llega y te dice: papá, qué bueno eres, papá, conmigo, te vengo a agradecer. Te vengo a decir que le he pedido a Dios mucho para que te dé salud, para esto, para lo otro, que te cuide. Nos sentimos orgullosos. ¿Cómo deseamos que todo mundo te conozca, papá? Que todo mundo te obedezca a tus leyes. Eso es lo que le decimos en el Padre Nuestro, en primer lugar. Que todo mundo te reconozca. Estamos orgullosos de ti. Queremos reconocer tu santidad. Queremos obedecer. Buscamos primero el honor de Dios. Y yo los invito a que en nuestra oración busquemos primero a Dios. No nos busquemos nomás a nosotros. Señor, que tu nombre sea reconocido en toda la tierra. Señor, que tu voluntad se haga. Señor, ven a reinar. Primero, el honor de Dios. Pero la segunda parte, las tres peticiones, miran nuestra existencia y que también nosotros somos hombres de historia, que también nosotros tenemos necesidades, que las tenemos. Y que Dios las conoce y que son importantes. Jesús curó enfermos, dio de comer, perdonó pecados, calmó tempestades, dio vista a los ciegos, etcétera. Quiere decir que también nuestra vida terrena es importante para Dios. Es importante. Y también le pedimos que nos ayude. Con la misma confianza, Padre nuestro, también esto podemos ponerlo antes de cada petición. ¿Por qué? Porque cada petición es el hijo que se dirige a su padre. Padre, danos nuestro pan. Imagínense qué petición tan hermosa. Es el hijo que le está pidiendo pan a su padre. Nunca se me va a olvidar un día, estaba en una casa, ya ni me acuerdo dónde, ni cómo, ni cuándo, pero era la hora de la comida y era una familia pobre. Y el niño, pequeñito, tendría unos 5 o 6 años, unos 5 años, comió su platito y quedó con mucha hambre. Y le dice a su mamá: mamá, quiero más, porque no se llenó. Y ya no había más. Y el papá iba a comenzar a comer. Le pasa su plato al hijo así. Eso es lo que hace Dios. Nos pasa su plato. Danos nuestro pan. Qué petición tan hermosa. Y pan no significa solamente comida. Significa todo lo que necesitamos para vivir. Vestido, casa y lo que necesitamos para vivir dignamente. Estudios, vacaciones, trabajo, no sé. Hasta para levantar la depresión, una persona ya con muchas canas también le está pidiendo pintura para su pelo, ¿verdad? Danos pan significa todo lo que te va a hacer feliz, lo que necesitas para vivir con dignidad. Pero hay una cosa, fíjense, le decimos danos a todos. No estás pidiendo solamente para ti. No. Danos como hermanos,
Estás pidiendo entonces también para el pobre, para tu vecino, para todos. Y por eso cuando te da Dios, como le pediste para todos, lo que te da es para todos, porque así se lo pediste. No es para ti nomás, dame, como aquella monjita. Ya voy a hablar de la Madre Superiora que mandó a una monjita. Mira, ve y te vas por nuestro corredor y entras a nuestro cuarto. Abres nuestro buró y me traes mis dulces. ¿Verdad? ¿Qué le estamos pidiendo a Dios? Danos a todos. Y por lo tanto, si Dios nos da, ¿qué le pediste? Para todos. Por lo tanto, eso tiene un destino universal también, no nomás para ti. Así como le pediste, así lo da Dios. Por lo tanto, lo que me da Dios no solamente es para mí. Sí, debo de satisfacer mis necesidades, pero también para ayudar. Y le decimos, danos nuestro pan de cada día. No le pedimos mucho para acumular. No, danos lo que necesitamos y basta. Porque el discípulo vive confiado en la providencia divina. Danos nuestro pan de cada día. El pan para todos y para cada día. Porque cada día queremos experimentar tu providencia y tu amor. Danos nuestro pan de cada día. Desde luego que también hace una alusión muy grande a la Eucaristía, el pan de la vida, el pan que nos da la vida eterna, el pan del cielo, el pan que es el cuerpo de Cristo. También se lo estamos pidiendo. Danos nuestro pan. Enseguida sigue otra petición en imperativo: y perdónanos. Porque si de algo tiene conciencia el discípulo, es que tiene una deuda grande para con Dios. Al pecar nosotros, tenemos una deuda infinita que no podemos pagar. Por más penitencia que hagas, por más obras buenas que hagas, no pagas. Cuando subimos el Sinaí, me acuerdo, fíjense, en el cerro, se fue un monje, seguro debía pecados o algo, y se convirtió, y pasó su vida haciendo como escaleras, así tallando la roca en el Sinaí para que los peregrinos pudieran subir con más facilidad al monte Sinaí. Toda una vida de penitencia. Por más penitencia que hagamos, por más escaleras que hagamos al monte Sinaí, toda la vida, no alcanzamos ni siquiera a abonar algo de lo que le debemos a Dios. Por lo tanto, el perdón es por bondad de Él, porque nos ama. Nosotros no podemos pagar esa deuda, la pagó Jesús. Jesús la pagó por nosotros. Yo no puedo comprar la salvación. Mis obras están muy devaluadas, más que nuestro peso. Están muy devaluadas mis obras. Quiere decir que ¿qué estamos pidiéndole? Perdónanos, Señor. Confiamos en tu bondad infinita. Como un hijo que le pide a su papá: papá, perdóname. Y díganme qué papá no perdona a su hijo, si llega de veras pidiéndole perdón. Con esa confianza, ya les dije, podemos poner esta palabra al principio de cada petición: papá, perdóname, perdónanos. Y también estamos pidiendo perdón para todos, fíjense.
Es una oración que no podemos rezar individualmente. En grupo, danos, perdónanos. Nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es la única petición que trae un colofón. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. Trae un compromiso. Las demás no traen, danos nuestro pan, no nos dejes caer en tentación. En cambio, esta sí. Muchas veces se ha interpretado mal esta petición. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Yo he oído esta explicación. Cuando decimos eso, nos estamos echando la soga al cuello. Porque le digo a Dios, perdónanos así como yo perdono. Yo perdono poco, tú perdóname poco. Yo perdono a veces perdóname. Fíjense lo que le estamos pidiendo, yo he oído eso. Como si Dios se fijara con la computadora, a ver cuánto perdonaste, 33.4, yo también te voy a perdonar, 33, así como. ¿Perdonaste más? Más te perdono. ¿Perdonaste de corazón? Yo te perdono de corazón. En primer lugar, el perdón humano nunca antecede al perdón divino. Nunca. Primero perdona a Dios, primero nos ama Dios y después nosotros amamos. Primero es sentir el perdón de Dios, primero. Y una vez que yo siento ese perdón, entonces sí, extiendo el perdón a mis hermanos. Las lenguas hebreas, ¿qué significa esto? Porque parecería que es un pasado y por eso yo pongo primero el perdón humano y después el perdón divino. No. Vamos a decir, perdónanos así como yo también. Al decir estas palabras, perdono a mis hermanos. Y en segundo lugar, el perdón humano nunca es modelo del perdón divino. El modelo del perdón es Dios, Padre misericordioso. Él es el que nos enseña a perdonar. Entonces, perdóname, perdónanos, sentimos tu amor y queremos perdonar, así como tú nos perdonas. Con esa grandeza, con esa misericordia, con ese radicalismo, queremos perdonar también, Padre. Qué importante es el perdón, porque también al final nos va a volver a recordar eso, que no podemos nosotros orar sin estar bien con los demás. Y de vuelta voy. Casi nuestra oración, cuando nos relacionamos con Dios, casi nomás hacemos la petición del pan. Casi nomás eso. Pero que vayamos a la iglesia a pedirle perdón a Dios, no. Y vean qué importante es en la oración. La oración perfecta incluye pedir perdón, reconocernos pecadores, experimentar la misericordia de Dios y el compromiso también para perdonar a mis hermanos. ¿Cómo es importante esto? Y casi nunca lo hacemos, y menos nos comprometemos. Como dicen en el rancho, pura pedidera, pura pedidera. Y no nos dejes caer en tentación. También le pedimos algo a Dios, que no sé si nosotros se lo pidamos. Sobre todo la tentación de abandonar a Dios, de negarlo, de no seguirlo, de cerrarnos a la luz, de no aceptar la vida que nos trae,
de no sentir su amor, de cerrarnos al perdón, sobre todo esa tentación. Yo le pido a Dios a veces, Señor, todos traemos un Judas dentro. Yo puedo ser peor que Judas, Señor. Ayúdame a nunca negarte. Pedirle a Dios eso, la gracia de ser fieles, de perseverar, de que nos ayuden las tentaciones de falta de fe, de pérdida de valores, de egoísmo, de corrupción, de enfriarnos para las cosas de Dios, de juzgar a los demás, de ser insensibles. ¿Cómo es importante esta petición? Señor, queremos que venga tu reino. Señor, queremos que nos des esto. Perdónanos, pero también fortalécenos a la hora de la tentación. Danos fuerza, Señor, para no caer. Las fuerzas del mal, sobre todo ahora, están disparadas de veras. De veras, una pérdida de valores. Unas leyes en contra. Unas costumbres que se van haciendo donde Dios ya no entra. Yo nunca pensé que íbamos a tener esas iniciativas tan raras de ley, que son terribles. Nunca me imaginé. Señor, líbranos de la tentación. No nos dejes caer. Fíjense, le decimos, no nos mandes tentaciones, no nos dejes caer. ¿Por qué? Porque la tentación es una plataforma de lucha. Es un campo de batalla. Y esa es la vida. Luchar contra las fuerzas del mal que nos atacan. ¿Para qué? Para que gane Dios. ¿Qué le decimos? Sácanos de ese campo de batalla. No nos dejes caer. Danos fuerza. Porque cada vez que vencemos es una victoria de Dios. Qué hermoso. Y me faltó decirles algo de lo del perdón. Fíjense qué importante es la oración. Por eso, para llegar a Dios, se pasa por el prójimo. No hay teléfono directo, teléfono rojo con Dios. Primero, si vas a dejar a presentar tu ofrenda y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, déjala. Y primero reconcíliate. También en el perdón. Perdónanos, hay que perdonar. El perdón de Dios pasa por el perdón al prójimo. Si tú no perdonas, ¿cómo quieres que Dios te perdone? Padre, es que yo quiero pero no puedo. Reza, pídele a Dios, manifiéstale tu voluntad. Emplea medios psicológicos para sacar tu coraje y todo eso. Y es lo que te pide Dios. Lo demás lo va a hacer el Espíritu, porque Dios nos está mandando perdonar. Y líbranos del mal, del maligno, del malo. Líbranos, Señor. ¿Por qué? Porque las fuerzas del maligno nos están atacando. Líbranos, Señor. Casi nunca nosotros vamos a la iglesia a pedirle, Señor, fortaléceme en las tentaciones. Yo creo que nunca. Líbrame del maligno, Señor. Y no nomás de una posesión diabólica en el sentido de gritar, de ulular, de echar espuma, de moverme, de la invasión del mal en la mente, en las costumbres, en las leyes, en una vida sin Dios. Líbranos, Señor, del mal. ¿Y cómo terminaba el orante? Tal vez con una expresión como gloria a ti, Señor, como alabado sea tu nombre, como alguna expresión.
Esta es la oración de Jesús. Oración que dice un escritor eclesiástico es el compendio de todo el Evangelio hecho oración. Esto es la doctrina que predicó Jesús. No le falta ni le sobra nada. Todo lo que tú quieras pedirle a Dios está aquí. Y por orden. No se escapa nada. Es una oración de confianza, de amor. Pero también es una oración de la vida. La vida de Jesús se hizo oración y es el Padre Nuestro. Porque la vida de Jesús fue una ofrenda al Padre. Y entonces, esa ofrenda al Padre, esta oración. Lo que llevaba a Jesús, sus deseos de que el nombre de Dios sea santificado, de que se hiciera su voluntad, de que viniera el reino. Esos deseos tan grandes, ahí están, en el Padre Nuestro. Lo mismo que Él deseaba acá. Dios era el amor de su vida. Y también las necesidades. Porque valoraba a Jesús también la vida humana. Lo que se necesita, y Cristo también trabajó para que el reino de Dios llegara a todos los ámbitos terrenos también. Jesús vivió el Padre Nuestro. Pudiéramos decir que fue un Padre Nuestro viviente. Y por eso si rezamos el Padre Nuestro hay que vivirlo. Porque no podemos rezarlo llevando una vida contraria, porque entonces serían palabras huecas, vacías, hipócritas. Y todavía algo más. El Padre Nuestro es de aquí para allá. Es el Hijo que se está dirigiendo al Padre. Pero toda oración tiene respuesta. ¿Cómo sería la respuesta al Padre Nuestro? ¿Cómo respondería Dios a esta súplica de su Hijo? Yo creo que a cada petición Jesús respondería, Padre Nuestro. Yo creo que Él respondería, Hijo muy amado. Santificado sea tu nombre. Sí, me voy a esforzar para santificar mi nombre en todos los pueblos y también en tu vida. Venga tu reino, es lo que quiero. Seguirlos amando porque eso es el reino. Hijos míos muy queridos. Y que busquen mi voluntad porque esa es su salvación. Etcétera. Danos hoy nuestro pan, perdónanos. Sí los perdono, hijo mío. Si mi providencia ve y cubre el pan que necesitan. Y también los sostengo en las tentaciones. ¿Cómo respondería el Padre Dios al Padre Nuestro? Imagínense ustedes. Ojalá también nosotros lo rezáramos también con nuestra vida. Que también nosotros hagamos de nuestra vida un Padre Nuestro. A veces rezamos el Padre Nuestro como los hipócritas, pura palabrería. Padre Nuestro que estás en los cielos. Oye, mírate esto. Y seguimos y rezar un Padre Nuestro bien rezado, meditando todo esto, más que suficiente. Rézalo en las mañanas, rézalo antes de dormir. Si tienes una chancita en el día, tardas un minuto. Por curiosidad, ¿cómo sonaría el Padre Nuestro en arameo? ¿Cómo sonaría? ¿Con qué palabras? ¿Con qué ritmo? Porque el Padre Nuestro, quiero que sepan, es una poesía. Tiene ritmo, tiene terminaciones iguales. No nomás es una oración de confianza, con grandes peticiones, lo mejor. También
tiene una forma perfecta. ¿Cómo sonaría? Abba Yidkada Shemach Tete Malchutach Hablom Yomadem Usbok Lan Jobain Kedisbagnan Lehayabain Bela Talinan Lenizyon. Repito. Abadi Yidkada Shemach Tete Malchutach. Oigan, termina igual. Yidkada Shemach Tete Malchutach. Hablam Delimhar Hablam Yomaden. Danos hoy nuestro pan de cada día. Usbok Lan Jobain Kedisbagnan Lehayabain. Perdona nuestras ofensas como también nosotros. Vela y no. Vela Talinan Lenizyon. No nos dejes caer en tentación. Así rezaría Jesús, fíjense, con estas mismas palabras. Mentalmente repítanlo para rezarlo hoy con las mismas palabras con que Jesús lo rezaría. Mentalmente. Abba Yidkada Shemach Tete Malchutach. Hablam Delimhar Hablam Yomadem. Usbok Lan Jobain Kedisbagnan Lehayabain. Bela Talinan Lenizyon. Bien. Y nos quedaría ya nomás lo del ayuno. También estos hombres ayunaban para ser vistos. Se ponían un saco especial y ceniza y cara triste para que mira, están ayunando. Y de hecho ellos ayunaban 2 veces por semana para que la gente viera que eran santos, aunque estuvieran gordos, pues nadie les creía, ¿verdad? Pero en fin, se ponían ceniza y cara triste. Dice Jesús, cuando ayunes, lávate la cara, perfúmate, para que la gente no sepa que estás ayunando. Quiere decir que estas 3 obras, la limosna, la oración y el ayuno, ellos las hacían, pero las hacían mal. No buscaban la gloria de Dios, se buscaban ellos mismos. Y por lo tanto era una piedad falsa que no los conectaba con Dios. Y para mí esto es lo más terrible, porque si la piedad no te conecta con Dios, ¿qué te va a conectar? Es como el enchufe de la clavija eléctrica. Si está dañado